La guerra en Siria, o mal llamada Guerra Civil Siria, es un conflicto bélico en curso, provocado por intereses sionistas. Últimamente no he hablado mucho del asunto, dado que es un tema con muchos puntos a tratar y mucha gente está parcializada de que del lado de Rusia, del lado de Irán, de los Estados Unidos o hasta Israel. Pero, viendo la situación actual de Siria, creo que tenemos que saber un poco de su pasado. Esta región siempre fue disputa entre los bandos existentes en la Primera Guerra Mundial, hasta que a la masonería anglo-francesa se le ocurrió crear estados artificiales para balcanizar al Imperio Otomano, que dominaba todo Oriente Medio desde la Edad Media. Como era de esperar, estos nuevos estados serían zonas bajo el control de británicos y franceses por gobernantes puestos por ellos. Pero en estos nacientes estados existían nacionalismos árabes, ya sean alentados por la misma masonería o herederos del Mufti de Jerusalén, que fue socio de Adolf Hitler, y el pensamiento tercer posicionista o proeje, que alentó a los nacionalistas árabes a tratar de independizarse del dominio colonial anglo-francés durante la Segunda Guerra Mundial. Estos nacionalismos árabes tenían como principal idea para solucionar este problema el panarabismo, que buscaba la unificación de todos los países de lengua árabe y civilización musulmana que hoy en día se encuentran divididos por fronteras. El más conocido impulsor del panarabismo fue Gamal Abdel Nasser, quien lanzó un proyecto de unificación política entre Egipto y Siria para hacerle frente al sionismo israelí. Es luego de la Segunda Guerra Mundial cuando formalmente se constituye una resistencia nacionalista árabe, que se llamaría Baasismo, una especie de socialismo nacional árabe. El partido Baas, o Partido del Renacimiento Árabe Socialista, fue fundado en 1947 como un partido político nacionalista árabe, laico y socialista. Apareció inicialmente como movimiento nacionalista árabe de la mano de los pensadores sirios Michel Aflaq y Salah al-Din al-Bitar. Durante su estancia en París, inicialmente ambos fundadores simpatizarán con el nacionalismo alemán, por haber conseguido a su juicio una síntesis entre ambos conceptos que ellos quieren aplicar al mundo árabe. Como causa de su debilidad diagnosticarán la fragmentación territorial y del poder de los árabes. En concreto, algunos autores se remiten al teórico alemán Alfred Rosenberg como inspirador de ambos. Inicialmente no eran chiitas los que formaban parte del Baas, sino sunitas, y es que en este momento en el que aparece un personaje llamado Hafez al-Assad, un militar que había recibido entrenamiento soviético y que se opuso activamente a la unificación entre Siria y Egipto, y que luego de fracasada la unificación en 1961, su prestigio ascendió. Aquí tenemos una foto de Hafez al-Assad y Henry Kissinger, un personaje que tendrá mucho que ver con él. El padre de Hafez, Suleiman al-Assad, fue un sionista. Suleiman al-Assad en 1936 escribió una carta al primer ministro judío de Francia, Léon Blum, alertando contra el espíritu de odio y fanatismo arraigado en los corazones de los árabes musulmanes. Judíos buenos aportaron a los árabes cultura y paz, difundieron el oro y crearon prosperidad en Palestina, sin hacer daño y sin tomar nada por la fuerza. Y sin embargo, los musulmanes declararon la yihad contra ellos y no dudaron en masacrar a sus esposas e hijos. Esta frase no la escribió un propagandista de la oficina del primer ministro ni un historiador de derechas del Congreso sionista. La escribió Suleiman al-Assad, el padre de Hafez, abuelo del presidente sirio Bashar al-Assad. En tiempos recientes, el representante del régimen de los Assad ante la Asamblea de las Naciones Unidas, el iraní Bashar al-Jafari, un día más quiso jugar la carta del resistente al imperio del mal. Jafari recordó el pasado colonial de Francia en Siria al tomar la palabra al representante de Francia. Le recordó que el abuelo del Assad suscribió una petición a Francia suplicando la permanencia de Francia en Siria, documento que aún conservan en el Ministerio de Exteriores francés.
En el documento citan como ejemplo de los males que sufrirán los alevíes en caso de retirada de Francia, lo que sufren los bondadosos judíos con los salvajes musulmanes de Palestina. Con el fin de influir en las autoridades coloniales en vista del Tratado Franco-Sirio, que será ratificado el 27 de diciembre del 36, los 6 autores de la carta explican por qué sería conveniente y sabio conservar una entidad alauita separada de la entidad de mayoría sunita. Uno de los principales argumentos toma como ejemplo la situación de la minoría judía en Palestina. A continuación voy a leer una parte de la carta traducida. Hoy, explican en su carta, la condición de los judíos en Palestina es la más evidente manifestación de la violencia de la política islamista. De cara a los que no pertenecen al estilo de la religión del profeta, esos buenos judíos contribuyen a la evolución de la sociedad árabe y a la paz, invirtiendo dinero, estableciendo la prosperidad en Palestina, sin el pecado de la violencia y sin tomar por la fuerza ningún tipo de poder. Sin embargo, los musulmanes declaran su guerra santa y no dudan en masacrar a sus esposas e hijos. Y ello a pesar de la presencia de los británicos en Palestina y los franceses en Siria. Por esa razón, un destino funesto espera a los judíos y a todas las demás minorías en Siria, si el mandato se suprimiera y si Siria musulmana se une a Palestina musulmana, objetivo último de los árabes musulmanes. Es en 1970 cuando Hafez al-Assad aprovecha su posición para dar un golpe de estado y tiene éxito. Y en Irak, donde también había Baas, comienza a ganar fuerza Saddam Hussein. La diferencia es que los intereses de Siria eran expansionistas y los de Irak eran nacionales. Siria, que era un país supuestamente no alineado, terminó siendo un satélite de la Unión Soviética. No es casualidad que existan tanques de guerra soviéticos en Siria y que el cipayo de Hafez al-Assad le haya cedido el puerto de Tartus, que es un punto muy estratégico para la nación euroasiática, asegurándose de tomar el control del mar Mediterráneo. En este momento también surge una oposición islamista al régimen de al-Assad, los hermanos musulmanes, y es aquí donde se pueden rastrear los orígenes de la actual guerra en Siria. De hecho, la guerra civil siria es la continuación del mismo conflicto. No obstante, el papel de Estados Unidos ha sido esencial para la financiación de los hermanos musulmanes y para la motivación de una nueva guerra. Recordemos que Siria es un estado laico, pero a pesar de eso los gobernantes como Assad y jefes militares son chiitas, los cuales representan menos del 13%. En cambio, casi el 70% de la población es sunita. Los cristianos son casi el 10%. En el año 2000, Hafez al-Assad muere de un ataque cardíaco y le sucede su hijo Bashar al-Assad. Ya en 2008, en la reunión Bilderberg, el director de la Iniciativa para la Reforma Árabe, Basma Kotmani, y el director del Stiftung Wissenschaft und Politik, este es Volker Perthes, señalaban los beneficios políticos, militares y económicos de una intervención en Siria. Luego, en 2011, comienza la Primavera Árabe. La Primavera Árabe, según la versión más difundida en Occidente, correspondieron a una serie de manifestaciones populares exigiendo libertad, democracia y en defensa de los derechos humanos organizadas por la población árabe. Las rebeliones y protestas en el mundo árabe se extendieron de 2010 hasta 2013 y se pueden dividir en dos grupos. Las que se han dado en la monarquía reaccionarias ignoradas por completo por los medios occidentales y las que han sido apoyadas por los países occidentales rebeldes, moderados, prodemocracia y fundamentalistas islámicos, entre los que se encuentran Al-Qaeda, los salafistas y los hermanos musulmanes. Según el libio Gaddafi y el periodista francés Thierry Meyssan, la primavera árabe no tuvo nada que ver con un levantamiento popular. La misma sería meramente una conspiración de Estados Unidos y sus aliados que, utilizando mercenarios extranjeros y sin contar con apoyo popular, habría hecho caer regímenes como el de Libia, Túnez o Egipto. Además, esto habría sido posible incluso cuando los gobiernos depuestos contaban todos con el beneplácito y apoyo de sus pueblos. Esto se explica ya que grupos terroristas como Al-Qaeda o el Estado Islámico estarían a sueldo de Estados Unidos e Israel para deponer a aquellos gobiernos opuestos a sus intereses.
Pero lo cierto es que Bashar al-Assad traicionó a Gaddafi al igual que a Saddam Hussein. El 26 de enero del 2011 es cuando esta primavera árabe llega a Siria, dando inicio a una serie de manifestaciones contra el régimen, que fueron rápidamente contrarrestadas por Bashar al-Assad. Junto al inicio de las manifestaciones comenzaron las represalias violentas por parte del régimen de Assad contra los manifestantes. Es entonces cuando la OTAN junto a otros grupos secretos aprovechan para desestabilizar por completo el país mediante el apoyo de los grupos de musulmanes radicales como los salafistas y los hermanos musulmanes. Los grupos desestabilizadores se encuentran unidos en una coalición llamada Consejo Nacional Sirio, con sede en Estambul, esto es en Turquía. El 15 de marzo es considerado oficialmente como el día en que la guerra empezó. El 29 de julio del 2011 se anuncia la formación de un grupo de oposición en el seno del ejército que con el tiempo recibe el nombre de Ejército Libre Sirio o FSA por sus siglas en inglés Free Syrian Army. En Siria no existe ninguna soberanía, hoy los soviéticos hacen y deshacen y deciden, incluso por el mismo presidente de la supuesta soberana Siria. Aquí tenemos a opositores de Bashar al-Assad con una pancarta que denuncia el servilismo de Assad a Irán y Rusia, países que forman parte de la disidencia controlada del anglo-sionismo e indirectamente obedecen a la casa Rothschild. Y si intentan contradecirme con que no existe Banco Central Rothschild, les comento que según datos del Banco Mundial, la República Árabe Siria tenía una deuda externa en 2011 y un crédito activo con la AIF de 48.62 millones, además del que la primera Siria, en realidad británica, trabajó en nada más ni nada menos que en el JP Morgan. Cuando se habla de apoyo popular a la familia Assad es mentira. Es muy fácil mostrar plazas repletas por minorías chiitas, porque los sunitas siempre estuvieron desde el principio con el FSA. Esta es la realidad. Cuando se dice que Estados Unidos o la CIA o distintos servicios occidentales crearon una X organización o fomentaron una X causa, hay una verdad y una mentira. El fomento es real, pero la creación es ficticia. Lo único que hacen los servicios es alentar o acrecentar lo que ya existe. En Siria ya existía el descontento y el hartazgo de la población sunita, pero la financiación vino después. Aquí tenemos al monigote de Israel John McCain con comandantes del Ejército Libre Sirio. Los rebeldes también han recibido amplio apoyo armamentístico por parte de monarquías wahabistas árabes y regímenes occidentales. Este apoyo económico se ha dividido en varias oleadas de financiación que acumulan amplios recursos. Además, dos grandes oleadas de mercenarios han entrado al país. El periodista francés Thierry Meyssan estima el número de la segunda oleada entre 40.000 y 60.000. Entraron a Siria por las fronteras de Jordania, Turquía, Líbano y el Kurdistán iraquí. Los combatientes habrían llegado desde Libia, Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Somalia, Irak y otros países. Mientras entraban a Siria desde diversos países, los combatientes tomaron el control temporal de diversos puntos de control en la frontera. Un hecho sobrepublicitado en los medios de comunicación occidentales. Meyssan vive exiliado en Siria, a donde huyó desde Francia en 2008. La presencia de Al-Qaeda se ha dado a través del grupo Jabhat al-Nusra li Ahli al-Sham. Muchos analistas comparan el apoyo occidental a Al-Qaeda en Siria con el apoyo que recibieron por parte de Estados Unidos en Afganistán para luchar contra la Unión Soviética, y se han reafirmado en sus ideas de que Al-Qaeda es un instrumento de los norteamericanos. Como ven, nada nuevo bajo la lupa. Esta es una continuación de la Guerra Fría en Medio Oriente. Y como ya deben saber, ambos bloques estaban controlados por los mismos. En tiempos de la Guerra Fría, Bin Laden era considerado un héroe para la prensa occidental. El primer ministro Benjamin Netanyahu dándole la mano a un yihadista del Frente al-Nusra en un hospital militar israelí en la zona ocupada del Golán sirio. En el 2013, el judío sionista Henry Kissinger, vocero de la familia Rothschild, dijo que el resultado que le gustaría ver en Siria es el de un país desintegrado y balcanizado, con más o menos regiones autónomas.
Kissinger es el principal asesor de Putin. Pueden ver noticias en Russia Today, que es por excelencia el medio de propaganda del Kremlin, como Kissinger defendiendo a Putin. Pueden ver en universidades y doctorados en Moscú premios y honoris causa a Kissinger. También están los kurdos, un pueblo que se encuentra desparramado en territorios de Siria, Irak, Turquía e Irán. Desde siempre los kurdos han sido los socios preferidos de Israel en la región. El inicio de la guerra de Irak en 2003 provocó que la mayor parte de los grupos políticos kurdos apoyasen a los Estados Unidos, con el objetivo de conseguir una mayor autonomía tras el derrocamiento del régimen nacional revolucionario de Saddam Hussein. Según la prensa turca, Barzani, presidente de Kurdistán iraquí desde el 2005, es de origen judío. En la guerra de Irak, las organizaciones judías iniciaron una intensa campaña en todo el mundo, en especial ante el gobierno de los Estados Unidos, reclamando ayuda para los kurdos de Irak, y al mismo tiempo una poderosa propaganda y acciones lobísticas para ejercer presión sobre Irak. Por otro lado, en el Kurdistán sirio, la cooperación con Estados Unidos no se da directamente, sino que las milicias kurdas reciben apoyo de mercenarios y del marxismo internacional, igual que los separatistas novorrusos de Ucrania. El Partido Comunista de Turquía y distintas organizaciones de izquierda a nivel mundial apoyan a los kurdos. Además de la erradicación de los grupos islamistas en Kurdistán, las milicias kurdas tienen como ideología dominantes el anarcofeminismo y el antifascismo, no muy diferente al degenerado occidente capitalista. Bueno, como ven hasta acá hay tres bandos. Por un lado está el gobierno sirio, por otro la oposición sunita y finalmente los kurdos. Faltaba nada más que la cereza del postre, el Estado Islámico. Un híbrido mitad controlado por los servicios de inteligencia occidentales y la otra mitad espontánea y natural por el mismo fanatismo de los mujahidines islámicos, que sirve como excusa para que los poderes globalistas unifiquen a todos los países del mundo contra el terrorismo. El Estado Islámico surgió como un grupo insurgente armado para hacer frente a la invasión de Irak del 2003, y según Estados Unidos estuvo vinculado a Al-Qaeda, con la cual rompió posteriormente. En 2014 se estimó que cerca de un tercio de las bajas estadounidenses en la guerra de Irak fueron causadas por este grupo. Su líder Abu Bakr al-Baghdadi fue prisionero de los estadounidenses en Irak, quienes le liberaron en 2009 al considerarle poco peligroso. Sometido a técnicas de control mental así como a diversas vejaciones en sus 4 años de cautiverio, habría desarrollado un odio extremo contra los Estados Unidos. Según una teoría conspirativa en sus memorias Hard Choices, Decisiones Difíciles, la ex secretaria de Estados Unidos Hillary Clinton confiesa que el Estado Islámico fue creado en Oriente Medio por Washington para utilizarlo en la materialización de sus objetivos. Pero en realidad Clinton nunca dijo eso, sino que el no éxito de Estados Unidos en apoyar a los rebeldes moderados en Siria habría contribuido al surgimiento del Estado Islámico. De acuerdo con la cadena de noticias ABC, el presupuesto anual de ISIS es de $2.000 millones. Según sus propios combatientes, la organización es financiada por Qatar, Turquía, Kuwait y Arabia Saudita. Sin embargo, esto es negado rotundamente por el gobierno saudí, aliado de Estados Unidos. En el caso de Qatar se sabe que ha financiado a los rebeldes suníes que luchan contra el gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Ya sea que los gobiernos de esos países estén involucrados o no, las transferencias de dinero hacia ISIS han dejado un rastro que confirma las acusaciones. Según los servicios de inteligencia, el sistema de transferencias Awala ha sido usado por la comunidad musulmana para financiar a ISIS junto a otros grupos yihadistas. Con la necesidad de mantener sus crecientes gastos militares y el bloqueo internacional de fondos instigado por Estados Unidos, ISIS se sigue financiando mediante la explotación de los recursos que haya a su paso por los territorios conquistados. Para ello ejerce el rol de Estado en la venta de energía eléctrica, el cobro de impuestos y la explotación petrolera.
ISIS controla unos 300 pozos petroleros en Irak y el 60% de la producción petrolera de Siria. Desde Irak, el grupo exporta 80.000 barriles diarios. Se cree que otras fuentes de financiación son los secuestros de extranjeros y el cobro de un impuesto especial a la población cristiana que no acepta convertirse al Islam. En respuesta a los crímenes de guerra que comete el Estado Islámico, se formó la coalición anti-ISIS. Si Siria e Irán hubieran apoyado a Estados Unidos en la guerra contra Irak, ni celebrado la caída de Hussein por el solo hecho de ser sunita, no existiría tal Estado Islámico, ni hoy baasistas iraquíes se vieran obligados a apoyar a este. Ahora sí, vamos a los refugiados. Las consecuencias de esta guerra de intereses son grandes desplazamientos de refugiados y fomento de inmigración árabe a Europa, ciudades devastadas, expansión del grupo terrorista ISIS en Oriente Medio. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el 75% son hombres adultos. Esto refuta el argumento progre que repiten cínicamente en la tele, de es que son mujeres y niños, para generar lástima. Nos dicen en los medios que los refugiados huyen de la guerra de Siria, pero según estadísticas de la Unión Europea, solo el 21% de los refugiados son sirios. ¿Qué hay de todos los demás que no son sirios? Ok, de acuerdo. Está claro que de entre todos los que dicen ser refugiados hay algunos reales. En esos casos no es cuestión de solidaridad, sino un imperativo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de asilo. Pero, según estas mismas leyes internacionales, una persona con el estatus de refugiado perderá esta condición cuando cruce un segundo país en paz. Es decir, que como es lógico, los países limítrofes deben ser quienes acojan a los refugiados. Si cruzan 7 u 8 países para ir a Alemania, Francia, España o Suecia, que es donde más ayudas sociales dan, ya no son refugiados, son inmigrantes económicos. La inmensa mayoría de los refugiados son musulmanes. Bien, sabemos que entre los musulmanes hay un porcentaje de ellos que son extremistas, grande o pequeño, pero lo hay. Por simple regla de 3 directa, a más musulmanes, más extremistas. Además, cada poco salen noticias de yihadistas detenidos. Pero no solo eso, de hecho el ISIS está colando terroristas entre los refugiados. El Estado Islámico ha robado 3.800 pasaportes sirios en blanco. De hecho, hace tiempo han circulado por internet fotos de terroristas, antes, y de refugiados después ya en Europa. Ya demasiados conflictos han causado a estos refugiados en tan solo un año, como el abuso sexual masivo de mujeres europeas. Todos los caminos conducen a Sion. El que crea que esta crisis migratoria es el terror para las élites europeas está totalmente equivocado, pues él es el sustituir a la población étnica europea, uno de los planes del nuevo orden mundial. De esta manera el judío es el que gana, matando 2 pájaros de un tiro, destruyendo Medio Oriente y bastardizando Europa. En conclusión, con esta breve puesta en escena se busca poder ejemplificar desde una óptima menos sensacionalista el porqué de hoy en día si corremos la mirada hacia el pasado. Los que hoy en día se muestran como enemigos de Israel fueron los que construyeron el modus vivendi de hoy. Hay que ser muy precavido al momento de emitir opinión o siquiera realizar un juicio histórico. Entonces, ¿cuál es mi posición frente al tema? Apoyo a la nación siria invadida por aquellos que quieren crear el gran Estado y construir el gran templo para llevar a todas las religiones bajo una dominante. Los últimos disidentes verdaderos fueron Saddam Hussein y Muammar al-Gaddafi, ambos traicionados por el régimen chiita de los Assad, que al parecer no eran tan antisionistas como nos lo mostraban. Y es más, nadie, y con esto me refiero al bloque euroasiático, saltó por ellos.